CIMAC Radio presenta Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo. Un espacio donde tejemos comunidad para reflexionar, sentir y transformar juntas. Entre mujeres, repensamos cómo la crisis climática atraviesa nuestros cuerpos, nuestras decisiones y nuestras vidas. Porque el cuidado de la tierra y el cuidado de nosotras van de la mano. Defender la vida es defender la tierra. Y la justicia climática la construimos en colectivo. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio. Recuerda que estamos transmitiendo por CIMAC Noticias en Facebook y en cimacradio.org. Yo soy Adri y como siempre me encanta que estés aquí acompañándonos en esta conversación. En el episodio pasado nos preguntamos si la crisis climática afecta nuestra salud sexual y reproductiva. Y spoiler, la respuesta es que sí, pero hoy quiero ir más allá. Porque cuando escuchamos salud sexual y reproductiva, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Probablemente anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, embarazos, ¿cierto? Pero, ¿y si te digo que va mucho más allá? Que en realidad hablamos de autonomía, de libertad, de poder decidir sobre nuestro propio cuerpo sin culpa ni imposiciones. ¿Alguna vez lo habías pensado así? Hoy vamos a desmontar mitos, a hacernos preguntas incómodas y sobre todo a entender por qué la salud sexual y reproductiva es un derecho humano fundamental, incluso cuando el planeta está en crisis. Porque piénsalo por un segundo. ¿Cuánto sabes realmente sobre tus derechos sexuales y reproductivos? A muchas nos enseñaron sobre anticonceptivos y prevención de ITS, pero ¿alguna vez nos hablaron de nuestro derecho a disfrutar nuestra sexualidad sin miedo o culpa? ¿Qué hay de recibir información clara y sin prejuicios? Y además de que tengamos el acceso a los recursos necesarios para ejercerla de forma libre. Y aquí hay un detalle clave. La salud sexual y reproductiva la ejercemos cotidianamente y en un contexto social, económico, político y hoy de crisis climática también. Y aquí viene el dato fuerte, porque de acuerdo a estudios realizados por UNFPA, casi la mitad de las mujeres en el mundo no pueden decidir sobre su propio cuerpo, no pueden elegir si tener relaciones sexuales, si usar anticonceptivos o si acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Y cuando sumamos la crisis climática, la situación se vuelve aún más complicada. Porque claro, cuando pensamos en cambio climático, muchas veces lo reducimos a huracanes, incendios, calor extremo, pero también es escasez de agua, es inseguridad alimentaria, son hospitales colapsados, son caminos sin paso. Y eso impacta directamente en nuestros derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, si no hay agua, ¿cómo gestionamos nuestra menstruación? Si un desastre arrasa con hospitales, ¿qué pasa entonces con el acceso a anticonceptivos o antirretrovirales? ¿Y qué hay con la atención de un embarazo? Pero vayamos más allá. ¿Cómo está afectando la crisis climática la forma en la que percibes tu cuerpo? ¿Te has sentido más vulnerable, más preocupada por tu bienestar físico o mental? ¿Cómo cambia la forma en la que nos relacionamos cuando el contexto y el futuro de pronto se comienza a ver incierto o hasta cierto punto amenazante? Si cada vez hay más desplazamientos forzados por crisis ambientales, ¿qué pasa con las personas que se ven obligadas a dejar sus hogares? ¿Cómo viven su sexualidad en espacios de refugio donde muchas veces no hay privacidad ni condiciones seguras? Porque recordemos que en una situación de emergencia esto se vuelve una carrera de prioridades. ¿Qué es más importante? ¿En qué momento? Y de forma triste, la salud sexual y reproductiva pasa a ser un tema olvidado porque ¿cómo te atreves a hablar de acceso a toallas menstruales o anticonceptivos o a pedir oxitocina si necesitamos agua, refugio, alimentos? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Y qué hay de la maternidad, por ejemplo? ¿Cómo imaginas tu futuro en un planeta en crisis? ¿Sigues viviendo la maternidad de la misma manera? ¿Te has enfrentado a muchas más barreras para poder ejercerla de manera
digna y segura, o quizá las condiciones ambientales te han hecho reconsiderar esta decisión. Además, piensa en cómo afecta la estabilidad económica, tipo que si hay menos recursos y oportunidades, ¿cómo impacta eso nuestras decisiones sobre nuestro futuro? ¿Cómo nos vinculamos emocionalmente cuando estamos viviendo en un contexto de crisis? ¿Te has preguntado si hoy para ti se ha vuelto algo prioritario que tu pareja comparta hábitos ecológicos contigo, por ejemplo? Bueno, y ahora vamos a un corte, pero recuerda que puedes seguir esta conversación en Instagram a través de CIMAC Foto y X a través de CIMAC Noticias. También puedes encontrar a Climate Angel Diplomacy como CH Diplomacy, donde hay más información y hasta un buzón de dudas anónimo. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ya estamos de vuelta y me emociona mucho presentar a nuestra invitada de hoy, Gabriela Rivera, oficial nacional de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas en UNFPA. Gaby, bienvenida a Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo. Qué gusto tenerte aquí. Bueno, y para comenzar, nos gustaría que nos pudieras compartir desde la perspectiva de UNFPA, ¿por qué la salud sexual y reproductiva debe ser reconocida como un derecho fundamental, especialmente cuando hablamos en un momento de crisis climática? Sí, bueno, muchas gracias por este espacio. De verdad agradecemos que el interés en la salud sexual y reproductiva y especialmente resaltando la importancia de tener en cuenta este aspecto durante crisis climáticas, ¿no? U otro tipo de crisis humanitarias. Como probablemente hay personas que no estén muy familiarizadas con la salud sexual y reproductiva, me gustaría iniciar diciendo qué es, ¿no? La salud sexual y reproductiva implica no solamente la ausencia de alguna enfermedad, sino un estado general de bienestar, ¿no? De físico, mental y social con respecto a todo lo que tenga que ver con nuestra sexualidad, con nuestra vida sexual y con nuestra reproducción. Implica, por ejemplo, la posibilidad de decidir si se quiere o no iniciar la vida sexual, en qué momento, con quién, bajo qué circunstancias, y si así se decide, cuando en el momento que se decida iniciar la vida sexual, verla como una decisión, no como algo que solamente pasa o algo forzado, sino como una posibilidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y una vez que se ha decidido, pues poder hacerlo de la manera más sin riesgos, más placentera, que de verdad podamos disfrutar de este derecho, ¿no? Porque es nuestro derecho. Es un derecho humano que ha sido reconocido por diferentes instrumentos nacionales e internacionales y tiene mucho que ver con nuestra autonomía en general, la autonomía corporal, con nuestra dignidad, con todos los aspectos que tienen que ver con nuestra vida en general, ¿no? Todas las personas estamos tomando decisiones acerca de esto, ¿no? Es si casarse, no casarse, tener hijos, y esto tiene que ver con la vida sexual, ¿no? Con toda nuestra salud sexual y reproductiva. Y los efectos del cambio climático que desafortunadamente ya están aquí y que pues parecen incrementarse más que vayan yendo a la baja, pues afectan todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Los efectos del cambio climático y desde luego nuestra salud, nuestro bienestar, son de las cosas que más se ven amenazadas en este tipo de conflictos y la salud sexual y reproductiva pues no es la excepción, ¿no? Estamos viendo que a nivel mundial, pues desafortunadamente sí ha habido un aumento de altas temperaturas, más precipitaciones, inundaciones, sequías, ¿no? Como ha pasado en el norte de nuestro país, en otros lugares, incendios, y terremotos, tsunamis, aumento de algunas enfermedades por vectores, ¿no? Derivadas de mosquitos, y eso pues también todo tiene implicaciones en nuestra salud sexual y reproductiva, ¿no? Por ejemplo, el caso de los vectores, pues el Zika afecta directamente muchas cuestiones de las mujeres embarazadas, ¿no? Entre otros riesgos, ¿no? Y los desplazamientos forzados. Ahora con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, todas las cuestiones, pues cada vez vemos más esta situación de
de movimientos migratorios, desplazamientos forzados debido a situaciones también de delincuencias, desastres, en fin, todo esto tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Y bueno, atender nuestra salud sexual y reproductiva. Una mujer que está embarazada no va a dejar de estar embarazada por una crisis climática, ¿no? O por un terremoto, continúa con este embarazo. Y peor aún, se convierte en alto riesgo, ¿no? Porque bueno, pues se puede convertir en una situación más difícil y sobre todo si los servicios ya no están tan accesibles como antes, pues es mucho mayor el riesgo que puede tener esta mujer, ¿no? Este tipo de cuestiones nos interesa mucho visibilizarlas. Por eso es muy importante que especialmente en cuestiones de crisis climáticas, de cambios en este estilo, en este tipo de cuestiones, se tenga en mente que hay personas que requieren este tipo de servicios, porque si no su vida está en peligro, ¿no? Fíjate, por ejemplo, Naciones Unidas ha estimado que para el año 2030 el número de personas que van a necesitar ayuda humanitaria se va a duplicar de lo que es ahora. De por sí ahorita ya es mucho, y más con todo lo que está pasando en la Franja de Gaza, en fin, en tantas cuestiones que estamos viendo que ya de por sí está siendo una situación apremiante y se estima que se va a duplicar para el 2030. Y el 80% de las personas que son desplazadas debido a cuestiones climáticas son precisamente mujeres, niñas, niños también, porque van las madres con sus niñas y sus niños, muchas mujeres que están embarazadas y que van a necesitar atención prenatal, atención del parto, atención del puerperio, atención de su bebé, ¿no? Neonatal, muchas mujeres que están en edad fértil y van a necesitar, pues, acceso a anticoncepción, a prevención de infecciones de transmisión sexual, muchas personas que viven con VIH y requieren acceso a antirretrovirales y otro tipo de insumos. En fin, todo esto hay que visibilizarlo porque desde luego esto está allí, ¿no? Y las mujeres, niñas y niños se estima que tienen 14 veces más de probabilidades de morir debido a un desastre asociado a los cambios climáticos, ¿no? Más que los humanos. Entonces, esto subraya la importancia de hablar de este tema y lo agradecemos. Sí, muchísimas gracias. Y justo en el episodio pasado, ahorita que estás hablando de que ya tenemos aquí el cambio climático, explorábamos así a grandes rasgos el tema de Otis, ¿no? Por ejemplo, que tenemos estos fenómenos, ¿no? Meteorológicos con mayor intensidad, pero también con mayor frecuencia. Entonces, justamente estábamos pensando, bueno, ¿y qué obstáculos se encuentran para garantizar el acceso a estos servicios en esas situaciones, ¿no? De desastre y de emergencias? O sea, UFPA, ¿con qué se ha encontrado? Mira, es muy buena pregunta. En efecto, durante situaciones de emergencias, de cambio climático, ya sea por cambio climático o por otro tipo de cuestiones, pues los servicios se ven muy afectados, ¿no? Hay veces que se ven interrumpidos, como el caso de, durante, por ejemplo, los sismos de 2017, nos estuvimos trabajando muy intensamente en Juchitán, en donde el Hospital General colapsó con todos los insumos. Se acababa de recibir suministros de salud, de medicinas, anticonceptivos, y colapsó con todo lo que tenía. Entonces ahí ya se ve interrumpido un servicio muy importante como es el de un hospital general, ¿no? Y a esto se enfrentan las poblaciones porque son las que quedan desprotegidas, ¿no? Y bueno, esto es algo de lo que se ve interrumpido a veces la cadena de suministro de anticonceptivos, de medicamentos, porque no hay caminos o sea, los caminos colapsan y ya no se puede pasar, no llegan los insumos a donde deben de llegar. En el caso, por ejemplo, como vimos de la situación derivada del COVID-19, pues hubo una reconversión de varios de esos servicios y pues ya no estaban tan accesibles. Para una mujer embarazada era un riesgo ir a un servicio donde ya estaba haciendo atención a COVID, ¿no? Entonces, se restringía el acceso también a qué lugares se puede ir, ¿no? Muchas personas tenían temor de ir a estos servicios, pues, para no ser infectadas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, los servicios de atención que se requieren a fuerza como Papá Nicolau, como prevención de cáncer de mama, con todo eso, pues la gente no íbamos a los servicios de salud, no queríamos infectarnos. Entonces, todo esto tiene repercusiones y son el tipo de retos a los que nos enfrentamos, ¿no? También, cuando ocurre una emergencia, pues pasan, ¿cómo decirte?, la competencia de prioridades, por así decirlo, ¿no? Hay pocos recursos, ¿a qué le invierto?
Y generalmente la salud sexual y reproductiva permanece desafortunadamente muy invisibilizada, ¿no? Es ahí, por favor, pasa ahí a llevar condones y ahorita hace falta agua, hace falta alimentos, pero no, o sea, hace falta todo, ¿no? Hace falta todo porque si no las personas se pueden embarazar y es un embarazo de alto riesgo, pueden adquirir una infección de transmisión sexual y también los pone en riesgo. En fin, todo suma. Y como te decía anteriormente, una mujer que está embarazada no deja de estar embarazada por una situación así y tiene que recibir atención, ¿no? Porque si no, se da una mortalidad, se da una muerte materna. Entonces, todo esto es bien importante. Por eso son el tipo ¿cómo decirte? Retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Cómo visibilizar nuestros temas cuando dicen, bueno, hace falta esto, no vamos a gastar en oxitocina para mujeres embarazadas. No, pues cómo no, o sea, tienes que ir o anticonceptivos, ¿no? La gente no, claro que sí, si no, se te van a embarazar en los albergues y van a ser de alto riesgo y va a ser, o sea, hay que invertir, hay que visibilizar que esto ocurre, que las personas continuamos tenemos necesidades que tienen que ver con nuestra salud sexual y reproductiva y que son de vida o muerte, ¿no? Entonces esto es todavía algo que sí, tenemos que seguir posicionando, ¿no? Sí, súper sí. Y además porque ahorita con todo lo que dices, estaba pensando en la pandemia de COVID y UNFPA de hecho tiene un informe de el número de matrimonios, también uniones tempranas que se estimaba que iba a haber, ¿no? Durante y post pandemia y también de ciertos servicios, ¿no? De otros servicios de salud sexual y reproductiva. Y yo me acuerdo que, o sea, salió el informe, pero tampoco fue algo que muchos medios de comunicación retomaban. Incluso lo hemos platicado en distintas colectivas y organizaciones, y es un tema que no tocamos, pero que ya vivimos, ¿no? O sea, lo vivimos en la pandemia de COVID, lo vivimos después con los huracanes también que hemos tenido. Entonces, estábamos pensando qué estrategias podemos tener para que justamente tengamos una comunicación efectiva de por qué estos derechos son fundamentales, no solamente, digamos, en la vida cotidiana y rutinaria, que justo también nos topábamos ya con primeros informes que dicen que el plan de vida de las personas jóvenes en cuanto a matrimonio, en cuanto a relaciones, tener hijos o no tener hijos, ha cambiado con esta crisis climática, ¿no? Entonces, si no lo tocamos, digamos, en la cotidianidad, pues en emergencias, como tú dices, o sea, hay como prioridades, ¿no? Y entonces lo vamos relegando. Ahí, ¿qué recomendación podría darnos UNFPA para integrar estrategias más efectivas? Y mira, yo creo que lo que tú mencionas acerca de la generación de evidencia, estos estudios que sacamos, esto es importante. Es importante visibilizar cuáles son las consecuencias que se puede tener en el caso de que no se invierta en lo que se tiene que invertir, ¿no? Por ejemplo, hicimos un estudio que quizá conozcas que no es precisamente en situaciones de crisis climática, pero sí fue de cuánto nos cuesta que nuestras adolescentes se embaracen. Y con este tipo de datos que son muy importantes, uno va generando este tipo de información, ¿no? Estamos ahorita también trabajando con otros estudios para ver cómo se puede invertir más, cuánto es redituable la inversión si inviertes para prevención de mortalidad materna, ¿no? Este tipo de cosas de que la importancia de invertir para prevenir y la importancia de prevenir también en estos es algo que tenemos que hacer, ¿no? Generar más evidencia, hacer más abogacía, este espacio que nos abres tú, Adriana, aquí y CIMAC y todo el equipo que está detrás de este programa, lo apreciamos muchísimo porque es lo que se requiere, difundir esta información que no se conoce. Nosotros la conocemos dentro de nuestro medio que estamos, pero pues sales al público en general y no sabe ni qué es salud sexual y reproductiva, ¿no? O exactamente no tiene idea, pero no, y por qué es importante. Entonces yo creo que esta es una muy buena forma de hacer conciencia, hacer abogacía, tratar de hacer un llamado. El UNFPA específicamente trabajamos con nuestros temas en ese sentido, nuestro mandato nos marca trabajar mucho para prevención y atención a violencia basada en género, violencia sexual, que desafortunadamente durante estas emergencias y todo pues se acrecienta, ¿no?
por ejemplo, los movimientos migratorios que a veces son forzados, son durante el trayecto migratorio, pues hay unas crisis muy fuertes de las mujeres que se exponen a situaciones de violencia de todo tipo, ¿no? Y incluyendo a las mujeres embarazadas, ¿no? Y mujeres que van con bebés pequeñitos. Entonces, bueno, todo esto estamos allí en ese foco de cómo responder ante esa situación y también de cómo poder asegurar un paquete mínimo básico de atención a la salud sexual y reproductiva en estos momentos de emergencia, ¿no? Y ahí trabajamos muy en conjunto tanto con gobierno como con sociedad civil, ¿no? Con las organizaciones de la sociedad civil locales que ya están haciendo cosas y bueno, ¿cómo podemos ahí abonar a esa situación, ¿no? Otra cuestión que hemos hecho es, por ejemplo, cuando uno se sale, pasa un terremoto o algo así, ¿no? La gente se sale de su casa y a veces ya no puede regresar, ¿no? O una inundación, pues te tienes que salir porque irte al albergue y así nomás, ¿no? Con lo que tengas. Y entonces lo que damos, pues le llamamos kits de dignidad, que es pues un paquetito de materiales que sean pues un peine, cepillo de dientes, ropa íntima, toallas sanitarias en el caso de las mujeres, jabón, algo mínimo para que tengas tus cositas para sentirte un poquito, pues sí, con cierta dignidad, ¿no? Y en algunos casos tiene adaptación cultural, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres en los contextos musulmanes que les gusta llevar su rostro más cubierto, su cabello, se les da una mascada porque así se sienten ellas, pues más protegidas, ¿no? Es parte de su cultura, ¿no? O, por ejemplo, por decirte, en Tabasco, ¿no? Cuando fueron las inundaciones del 2007, nos pidieron que les diéramos talco. Nosotros habíamos pensado de ese gel de desinfectante de manos y ellas nos dijeron, no, eso no nos sirve, queremos talco porque hace tanto calor y más estando en una tienda de campaña y todo, que nos sentimos muy mal así, pues si no tenemos talco para sentirnos frescas, ¿no? Entonces son cosas que se van uno adaptando y parece que es poquito, pero la verdad cuando no tienes nada y estás ahí, pues tener tu cepillo de dientes y no es algo bueno, ¿no? Tener algo con que arreglarte. Entonces, bueno, pues hacemos esto. Hemos trabajado mucho por ejemplo, atención a las emergencias obstétricas, ¿no? Con capacitar a los equipos de salud, porque es lo que más se requiere en un momento de una crisis, ¿no? Atención a emergencias obstétricas. Y también hemos trabajado, por ejemplo, mucho con un aspecto bueno, que todavía falta mucho, que es atención psicológica de emergencia. Porque de lo que más se ve afectado también durante una crisis de cualquier tipo climática, una emergencia, pues es tu salud mental, ¿no? O sea, lo primero que tenemos es miedo, pavor de qué va a pasar, o alguien perdió su casa y se siente devastado, o perdió a sus familiares y seres queridos. Entonces, la salud mental se convierte en algo prioritario y hay que tener estrategias, porque todavía hay que construir muchas estrategias en este sentido y más en situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo eso estamos allí colaborando mucho desde UNFPA, ¿no? Desde nuestra granito de arena que podemos aportar para esto. Claro, y ahorita que decías los kits de dignidad, o sea, a mí me parece fantástico porque, o sea, es reivindicar, ¿no? Esa agencia como sujeto que tienes. Y también nos preguntamos esa parte, ¿no? O sea, cuando hablamos de crisis climática siempre lo pensamos hacia afuera y a fijarnos en el entorno y qué ocurre, pérdida de biodiversidad y las otras crisis que hay. Pero pocas veces reflexionamos en cómo nos impacta y tiene que ver con toda tu persona, ¿no? Desde tú sentirte bien, sentirte cómodo y que tu salud mental esté bien, pero además también con todo un panorama, como tú nos contabas, cultural, ¿no? Que yo ahorita estoy impresionada porque dije, sí es cierto, o sea, no es lo mismo lo que necesitamos para estar bien en esas situaciones. Entonces, o sea, como que me llamó mucho la atención y pensando en las personas que nos escuchan, ¿no? O sea, en su vida cotidiana, ¿cómo pueden eh, hacer una defensa o contribuir, ¿no? al mandato de UNFPA? Sí, no, muy buena pregunta. Yo creo que sí, que no nos sentamos abrumados primero, ¿no? Que le perdamos el miedo a hablar de estos temas, que no tienes que ser un especialista, que uno puede ser, si tienes cuerpo, tienes salud, tienes algo, tienes salud. Si tienes hijas, tienes hijos, tienes sobrinos, tienes hermanas, tienes hermanos, se pueden hacer cosas desde
desde donde estemos, ¿no? No se requiere a fuerza ser parte de una organización para ello, pero sí es importante que la gente pueda conocer más al respecto, ¿no? Que se acerque a las fuentes de información, que sepa a dónde poder ir a cuidar más su salud, qué gama de servicios existen, ¿no? Hay muchos servicios que son gratuitos, los servicios de anticoncepción son gratuitos, afortunadamente en nuestro territorio nacional. Mucha gente no sabe de esto, pero bueno, que se acerquen a conocer, pues, qué hay en mi colonia, ¿no? Qué hay cerca de mí, a dónde puedo entrar para conocer más información, ¿no? Por ejemplo, bueno, además de que educación sobre cómo cuidar más nuestra sexualidad, nosotros estamos impulsando una plataforma educativa que se llama Pares. Entonces, cualquiera puede entrar, es gratuita, puede entrar y hacer a su ritmo los cursos, entrando a pares2030.org. Ahí pueden acceder a todos los recursos, bajar materiales, lo que quieran. Desde luego, conocer más también implica poder visitar nuestras redes del UNFPA, ¿no? Nuestra página web, les invitamos. Pueden entrar a mexico.unfpa.org o buscarnos en Facebook o en Instagram. Nos encuentran como @UNFPA México, UNFPA con mayúscula, UNFPA con mayúscula y M con mayúscula y lo demás minúscula, todo junto, UNFPA México, ¿no? @UNFPA México, ahí nos encuentran en todas las redes. Entonces, bueno, la invitación es que se informen, que nos conozcan, que utilicen lo que estamos haciendo, que para eso lo hacemos, es para ustedes, ¿no? Y bueno, esta es una invitación. Pues muchísimas gracias, Gaby. No, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y permitirnos que demos más información al respecto y sobre todo que se sientan cercanos, como tú bien dices, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Después de escuchar a Gaby y nuestro primer segmento en donde nos hicimos muchas preguntas, yo quiero dejarte en este espacio de reflexión algunas preguntas. Por ejemplo, ¿conocemos realmente nuestros derechos sexuales y reproductivos o solo nos han contado una parte de la historia? Porque si no podemos decidir libremente sobre nuestro cuerpo, realmente podemos decidir sobre nuestra vida, nuestro futuro e incluso sobre nuestro planeta. ¿Cómo afectan la economía, la política y la crisis ambiental esta capacidad de decidir? Bueno, pues con esto cerramos el episodio de día de hoy y ojalá esta conversación te haya dejado preguntas, porque, sabes, cuestionarnos es el primer paso para poder exigir nuestros derechos. Y si te perdiste algo o quieres compartir este episodio con alguien más, puedes encontrarlo en Spotify de CIMAC Radio y en Spotify de Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo todos los jueves a las 18 horas. Gracias por escucharnos, por ser parte de esta conversación, por sumar tu voz y nos seguimos escuchando en el próximo episodio. CIMAC Radio presentó Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo.